Él es nuestro proveedor y Él es el que nos suple. Damos gloria al Señor. ¿Y quién más que su iglesia, verdad? Para hacerlo. Bien, hermanos, esta semana íbamos, pero no vamos, a concluir con la serie de escatología. Y no piensen, ¿se va a alargar más? No, hermanos, no. No. Yo sé que es un tema interesante probablemente para muchos, pero no para todos. No lo sé. Pero el último tema que iba a dar hoy, lo voy a dar la próxima semana. Y el tema que iba a dar la próxima semana, lo pasé para el día de hoy. ¿Ok? Así que es una breve pausa de una semana para finalizar la serie. Y una vez terminemos con la serie de escatología, vamos a continuar con la serie de Hechos de los Apóstoles, que nos quedamos por ahí del capítulo 17 para iniciar el 18. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a orar para dar inicio y luego entramos directamente a la palabra de esta mañana. Padre, queremos darte gracias este día por todas tus maravillas, porque eres bueno, porque eres fiel, porque haces tantas cosas, Señor, que nos sorprenden. Y queremos darte gracias en primer lugar porque nos has traído hoy, nos has convocado en tu nombre. Nos has dado vida, facultad física para estar aquí hoy. Y queremos agradecerte, Padre, porque tú eres el que nos sustenta. De igual manera, queremos agradecer por nuestros hermanos que no pudieron venir, pero que están siguiendo la transmisión en esta mañana. Queremos agradecerte porque hubo la posibilidad de tener esta transmisión. Y te agradecemos, Señor, también porque podemos reunirnos en tu nombre a compartir de tu palabra y continuar creciendo en la verdad, en lo que tú has revelado en las Escrituras. Señor, afina nuestros oídos espirituales, que nuestro corazón sea abierto por tu Espíritu, para que recibamos la palabra en esta mañana y podamos ser entendidos de tu voluntad. A ti damos gloria en el día de hoy y ruego por mi propia vida, Señor. Líbrame de hablar cosas que tú no has hablado. Aumenta el temor de Jehová, el temor de Dios en nuestro corazón, para que todo lo hagamos de una manera reverente y en honor a tu nombre, porque tú lo mereces, Señor. A ti la gloria en esta mañana, por los que han llegado por primera vez y por los que tenemos tiempo en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomemos nuestro lugar, hermanos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Y el tema de esta mañana lo hemos titulado Las cargas del corazón. Lucas capítulo 8, y vamos a leer a partir del capítulo 40 hasta el final, a partir del versículo 40 hasta el final del capítulo 8, capítulo 8, 40 hasta el 56. Y quiero que demos lectura y después entramos al tema. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Hermanos, podemos ver en este pasaje un día cotidiano en la vida de Jesús. Si tú y yo analizamos los evangelios, principalmente los evangelios sinópticos. Sinópticos significa bajo un mismo lente, que son Mateo, Marcos y Lucas, que contienen más o menos las mismas parábolas, las mismas historias, que entendemos nosotros que Marcos fue el primer evangelio, que Mateo y Lucas utilizan a Marcos como referencia para poder transcribir o hablar acerca de los hechos de Jesús, y que por el otro lado nos encontramos el evangelio de Juan, que aunque los primeros 12 capítulos nos hablan de los eventos de Jesús desde su bautizo, a partir del capítulo 12 solamente el evangelio de Juan se enfoca en la última semana de Cristo. Aquí, por el otro lado, estamos viendo los evangelios entonces sinópticos, y la narrativa es de Lucas, un hombre que era médico, que era griego, que él no fue apóstol de Jesucristo, sino un hombre convertido en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, un colaborador en la fe del siervo Pablo, y un hombre entendido, letrado, con la capacidad de darnos a nosotros un manjar a través del evangelio según San Lucas, al igual que siendo él el autor de Hechos de los Apóstoles. Lucas, por lo tanto, es tomado por referencia como dentro de los evangelios sinópticos, como el evangelista que nos da a nosotros un panorama más profundo, más claro y más entendible. ¿Por qué? Porque era un hombre instruido, un hombre letrado, un hombre estudiado, y le podía dar un mejor contexto en aquel tiempo con el griego koiné, o el griego común, que se utilizó para la traducción del Nuevo Testamento. Bien, hermanos, una vez que entendemos eso, nos damos cuenta en un día común de Jesús. Un día en donde Él caminaba siempre con amor, con compasión, con misericordia. Nos damos cuenta cómo Él buscaba las ocasiones para manifestar el Evangelio, el poder de su Padre, la gracia y la misericordia que caracterizan a nuestro Señor. Nosotros podemos darnos cuenta a lo largo de todos los evangelios y en pasajes como el que vamos a estudiar en esta mañana, cómo es que el hombre tiene una característica en común. No solo es el pecado, eso lo entendemos, sino que el pecado trae aflicción, el pecado trae pesadez, el pecado trae cargas, trae tantas cosas a nuestras vidas, amados hermanos, que en ocasiones llegamos a estallar y decir: no sé qué hacer. Ese es el punto en el que en ocasiones el Señor nos quiere llevar, para que dependamos única y exclusivamente de Él. Es en esos momentos, hermanos, donde nosotros necesitamos ir a la gracia, ir a hallar ese oportuno socorro que encontramos delante del trono de Dios a través de la oración, a través de humillarnos. Saben, tú y yo nunca vamos a encontrar a Cristo con el orgullo sobre nuestros hombros. Tiene que haber humillación, tiene que haber humildad, tiene que haber un quebrantamiento en nuestro corazón. Alguien que camina erguido y orgulloso, y incluso orgulloso de su soberbia y de su pecado, jamás va a encontrar la gracia del Señor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es nuestro Señor.
Pero en ocasiones el corazón del hombre, a pesar de que se carga y se llena de afanes, de tristezas, de dolor, de envidia, de coraje, de ira y tantas cosas que caracterizan el corazón de los hombres, ¿verdad? A pesar de todo eso, el Señor quebranta, transforma y suaviza el corazón del hombre con su palabra. Pero tenemos que ir al Señor. Tenemos que buscarle. Aquí encontramos a dos personajes. Uno llamado Jairo, principal de la sinagoga. Era un hombre religioso, seguramente fariseo, y no solamente eso, alguien con una posición prominente dentro del Sanedrín en el templo. No era cualquier personaje, pero él notó, reconoció que lo que padecía su hija no era algo que cualquier médico pudiera curar. Él supo una cosa: solo Dios puede ayudarme. ¿Cuántos nos hemos encontrado en esa situación? De saber, solo Dios me puede ayudar en esto. Porque nosotros no encontramos la salida. Porque nosotros somos limitados, nosotros no somos todopoderosos, nosotros no somos omniscientes, no tenemos toda la sabiduría. Quisiéramos tenerlo, pero cuando nos encontramos, digamos que encerrados en una situación donde no encontramos respuesta, tendemos a irritarnos, enojarnos, darle la espalda o botarlo y decir, ya no más. Y es entonces cuando el Señor nos dice, recuerda que en mí está la fortaleza, que en mí está la sabiduría y que en mí está la gracia para poder resistir cualquier prueba que tengas que enfrentar. Ahora, eso nos debe quedar claro, porque cuando Jesús nos dice, porque separados de mí nada podéis hacer, no implica solamente en el tema de la salvación, lo cual es evidente y más que claro. Sin Él no podríamos ser salvos. Pero la pregunta es, ¿qué sucede en lo que llegamos a la culminación de la vida? Porque en el momento en que tú conoces de Cristo, cuando vienes al conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú vienes a una congregación cada 8 días, no vienes solamente a acumular información, sino a crecer en tu relación con el Maestro. Tú vienes a conocer el carácter de Cristo, su corazón, su voluntad, sus propósitos, lo que Él ha revelado en su palabra, para que tú confíes cada vez más en Él y menos en ti. Para que tus fuerzas dependan del Señor y no de las tuyas, que están totalmente limitadas. Es ahí entonces, hermanos, cuando hombres como estos que vamos a estudiar el día de hoy, o mujeres como la mujer del flujo de sangre, que después de 12 años de enfermedad y de haber gastado todo lo que tenía, ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde del manto del Señor. Mis amados hermanos, vean la situación de angustia en la que se encontraba esta mujer. Y lo primero que ella reconoció cuando supo que Jesús estaba en ese lugar, dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, porque yo sé quién es Él, yo sé el poder que Él tiene y sé lo que puede causar sobre mi vida. Eso es humildad, porque ella reconoció que necesitaba del Señor. Dice la Escritura a partir del verso 40 de Lucas 8, cuando volvió Jesús, ¿de dónde volvió? De la región de los Gadarenos. Unos versículos antes se habla de aquel encuentro de Jesús con el endemoniado o los endemoniados gadarenos. Algunos evangelios dicen que era uno, otros dicen que eran dos. No lo sabemos. El punto es que eran muchos demonios. Y cuando estos demonios ven a Cristo, llegan, se postran delante de Él y dicen, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y bueno, Jesús ahí obró cierto milagro, digo cierto milagro porque hubo liberación de estas personas que eran oprimidas por los demonios, pero resulta que los demonios se meten a los cerdos y los cerdos se van a un acantilado y se mueren. Y la ganancia de los gadarenos que había en ese grupo de cerdos, pues se perdió. Y en lugar de decir, gloria a Dios porque el poder de Dios ha llegado en este lugar, corrieron a Jesús porque dijeron, se nos fue el negocio. A veces pasa así. A veces pasa así. Es como cuando Cristo llega a un hogar donde en ese hogar solamente se lucra y donde el beneficio económico es a través de situaciones que no agradan a Dios, como secuestros, extorsión, venta de droga, venta de alcohol y todo ese tipo de cosas que sabemos que están en contra de la palabra del Señor y que cuando el Señor llega a esa vida comienza a transformar las cosas, ¿verdad? ¿Y qué sucede?
que si tú quieres compartirle del evangelio a tus compañeros con los que haces esas fechorías, te dicen, mejor vete, mejor vete. Así sucede, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que si estás en Cristo, asegúrate de estar en Cristo y darle ya la espalda a ese estilo de vida que solamente acarrea la ira de Dios sobre ti. Bien, hermanos, cuando Jesús llega entonces de nuevo a Galilea, porque él estaba en la región de los Gadarenos, regresa a Galilea, entonces regresa y lo recibe una multitud con gozo. La multitud había escuchado hablar de las maravillas del Señor. Si ponemos en contexto Lucas 8 con los milagros de multiplicación de panes y peces que encontramos en Juan, nos ponemos en un contexto donde todo mundo quería conocer a Jesús. Todos querían caminar con Él. Y mis amados hermanos, esta es una de las características de aquellos que verdaderamente hemos conocido a Cristo. Porque ciertamente aquellos seguían a Jesús porque les daba de comer. Solamente querían a Jesús porque les llenaba el vientre, les llenaba el estómago, les satisfacía temporalmente su necesidad. Mañana vuelvo a tener hambre. Vamos a ver dónde está el tal Jesús. Esa era la manera en la que se movían estas personas. Pero aquellos que verdaderamente habían conocido a Cristo respondían como lo hizo el apóstol Pedro: ¿a dónde más o a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los siervos de Cristo pusieron sus ojos no en lo material, no en lo natural que Jesús les podía dar, sino en lo espiritual y en la vida eterna, en el perdón de sus pecados. Y es ahí, iglesia, donde nuestros ojos nunca deben de quitarse, nunca deben de apartarse del por qué Jesús murió y resucitó por ti. Nunca debes de perder de vista la meta y el propósito del evangelio. Probablemente en esta vida nunca logres alcanzar tus metas y tus sueños, pero si estás en Cristo serás salvo. Por lo cual lo que Cristo prometió lo cumplió. Pero si por el otro lado te están a ti vendiendo un evangelio donde solamente vas a obtener riqueza y poder, ¿qué va a pasar si no lo alcanzas? Vas a estar frustrado. Vas a endeudarte con tal de tener lo que supuestamente te prometieron. Y resulta que al final vas a decepcionarte de Jesús porque no te lo dio. ¿Por qué seguía a Jesús entonces? Por lo que me daba y no por lo que dio en la cruz. Estas personas no estaban poniendo sus ojos en las cosas de este mundo. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre con poder, un hombre con riqueza, un hombre con la capacidad de pagar en aquel momento al mejor médico. Pero él no optó por eso. Seguramente había gastado algunos recursos o algunas opciones para poder sanar a su hija. Pero él supo una cosa: solo Jesús. Yo he escuchado hablar de los milagros que hace. Solo Él, solo Dios puede hacerlo. Ahora, hermanos, pensemos por un momento qué pasaba por la mente de este hombre. Porque dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino este varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Si algo caracterizaba a los fariseos era el orgullo religioso y espiritual. Una especie de a mí nadie me enseña, yo lo sé todo. Ahora, ese es un riesgo que todos nosotros podemos correr. El orgullo y la soberbia por el conocimiento. Dios nos ayude a mantenernos humildes. Amén. Pero aquí hay algo importante. Este hombre no llegó a debatir teológicamente con Jesús. Él ni siquiera llegó a preguntarle, oye, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él llegó inmediatamente postrándose en una señal de rendición y en una señal de adoración. No era una señal de que ya no podía hacer otra cosa, sino que él entendió algo. Él tiene el poder para sanar a mi hija. Eso es lo que él comprendió. Él no iba a preguntar si pudiera. Él fue a rogar, él fue a clamar. Y hermanos,
Si un hombre como él, con el orgullo intelectual, con probablemente un cerebro muy equipado y capacitado para memorizar, por ejemplo, toda la ley de Moisés, un hombre piadoso externamente, religioso, si un hombre como él pudo ser quebrantado, humillado por el dolor y el sufrimiento en la vida de su hija para ir y clamar al Señor, ¿qué estamos nosotros en ocasiones esperando para doblegar el orgullo del corazón y doblar nuestras rodillas y clamar a Él? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, reconciliados por la sangre de Cristo, adoptados por el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos sido hechos cercanos por causa de Cristo al Padre. Y tenemos nosotros el acceso, no a un tabernáculo terrenal, no a un altar terrenal, sino a la misma presencia de Dios por causa de Cristo. Y saben, el Padre no nos desprecia, no nos rechaza. El problema es que en ocasiones nuestro corazón está tan dolido, tan endurecido, tan cansado de estar sufriendo, que ni siquiera queremos ir al Señor. ¿Y sabes por qué en ocasiones no queremos ir al Señor, mis hermanos? Porque a veces ya sabes lo que Dios te va a pedir. Por ejemplo, perdona. Ay, ay, ay. Y no estoy hablando en este caso ahora de Jairo, sino estoy hablando de nuestro corazón hoy. Si tú vas a Dios y oras honestamente delante de Él, el Señor te va a decir, mira, tienes que dejar de ser orgulloso o orgullosa. Tienes que dejar de ser soberbio. Tienes que reconocer que tú fallas también. Tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. Pero como nos gusta navegar con una bandera de sufrimiento, entonces no lo hacemos. Y además agregamos, es así, ya he orado, le he pedido al Señor. No es cierto, no es cierto, porque sabemos lo que Él nos pide. Pero estamos tan a gusto en nuestro orgullo, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, que no vamos a Él. ¿Y sabes por qué otra cosa no vamos a Él? No solo porque nos dice perdona, sino porque ahora nos dice cambia, cambia. Eso que dices no me agrada, hijo o hija. Eso que como vives no me agrada. Esas cosas que hablas no me honran. Esas cosas que sueles hacer cuando nadie te ve no me dan gloria. Y entonces no nos gusta ir a Él. Pero preferimos navegar con estoy lastimado. Estoy lastimada. A mí me han hecho daño. Y eso es lo más sencillo. Pero hermanos, si Jesús nos manda incluso a perdonar a los enemigos, ¿cuánto más a nuestros seres queridos? ¿Cuánto más a aquellos que nos rodean, que sabemos que nos aman y que estamos haciendo toda una guerra, toda una batalla en el hogar, cuando no debería de ser así? Porque el Señor nos manda a ser como Él y no a ser como el mundo. Cristo, cuando lo maldecían, Él bendecía. Cuando lo abofeteaban, Él ponía la otra mejilla. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos? Ahora, por el otro lado, si tú estás haciendo esto pensemos en tu cónyuge, y tu cónyuge te sigue lastimando y te sigue haciendo daño, mira, tú sigue agradando a Cristo, no te preocupes, Cristo se encargará de la otra persona. Y pues el quebrantamiento puede ser mayor. Jairo estaba en una situación donde su orgullo intelectual estaba en juego, donde su religiosidad farisea estaba comprometida en el instante que delante de la multitud él fuera y se postrara delante de Jesús. Pero él estuvo dispuesto a hacer a un lado todo eso por amor de su hija. Y a veces nosotros no queremos dejar las cositas de este mundo que nos agradan por amor al Señor. Y él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Sí, por amor a su hija.
Pero él sabía que esa humillación valía la pena. Y hermanos, yo quiero recordarles algo hoy. Jesús vale por sobre todas las cosas que este mundo te pueda ofrecer. No hay nada que este mundo pueda ofrecerte que se compare a la majestad de Cristo. Y Jairo lo entendió. Quizá tuvo que ser afligido y probado de esta manera, con la vida de su hija. Y Dios va a permitir así en ocasiones aflicción, dolor y sufrimiento en tu vida. No porque Él se complace, sino porque eso te atrae hacia Él. Porque entre más soberbio tu corazón y endurecido, te distancias, te alejas, todo está bien. Abres tu cartera, tengo dinero, llegas a tu casa, tengo luz, tengo gas, tengo un auto, tengo trabajo, tengo todo. Señor, no te necesito. Pero cuando tienes todo y aún así hay gratitud, el Señor te puede seguir dando. También ese es por el otro lado. No quiero que piensen, híjole, no quiero llegar a todo porque el Señor me lo va a tener que quitar. Me lo va a querer quitar. No. Si el Señor quiere, sí. Pero cuando la gratitud del corazón siempre está y hay humildad, sea cual sea tu condición, el Señor honra esa fe y honra esa sumisión a su señorío. Porque créanme, hermanos, en Dios no hay acepción de personas. Dios trata igual al rico que al pobre, al que tiene como al que no tiene, porque todos somos pecadores. Y Dios tiene que tratar con nosotros de diferentes formas, pero siempre con un propósito: hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Tenía una hija única Jairo, una niña de 12 años. Se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y de pronto, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Bien, miremos la escena, el contexto. Una multitud. Jesús caminando en medio de la multitud. Jairo postrado ahí. Ayuda a mi hija. Y de pronto llega otra persona por detrás y le toca el manto. Una mujer enferma, una mujer delicada, una mujer que estaba hace 12 años bajo una situación de enfermedad. Pero no solamente es que estuviera hace 12 años enferma y el sufrimiento que trae una enfermedad, sino que además se había gastado todo su dinero en médicos y ningún médico la había podido curar. Pero espérate, vamos a agregarle algo más. Además, la cultura decía que esa mujer era inmunda y nadie podía acercarse a ella. Imagina por un momento la condición de esa mujer, su corazón, su necesidad, la aflicción en la que estaba pasando. No tengo dinero, estoy enferma y soy inmunda. Soy rechazada y nadie me va a querer ayudar. Hoy, por ejemplo, te dicen: aléjate 1,5 metros de la persona para que no te dé COVID. Yo me imagino a Jesús caminando entre nosotros hoy, el día de hoy, diciendo: jaja, hasta crees que no me voy a acercar, voy a orar por ellos y los voy a sanar. Porque así era el Señor. Ahora, nosotros no somos Él. Debemos ser prudentes, pero debemos tener fe. ¿Y podemos orar por los que están enfermos? Sí, claro. Claro que sí. Ponte tu gelecito, ponte tu cubrebocas, ve e impone manos. Y si no lo haces, es que le tienes más temor a la muerte que a Dios. Cada quien. Dirían: la fe para lo que alcanza. Pero hermanos, yo quiero que pongamos nuestros ojos más allá de cómo Jesús caminó, cómo Jesús se movió. Jesús fue un hombre, cuando Él era hombre, que caminando tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo amor. Pero no solo eso, imponía manos sobre los leprosos, sobre las personas que el mismo pueblo rechazaba. Hoy, hermanos, probablemente no es leproso, alguien huele mal y no lo quieres ni dar un abrazo. ¿Dónde está el amor de Cristo?
Pues primero que se bañe y luego lo abrazo, decimos. No, porque esa persona puede estar necesitando en ese momento un abrazo de parte del Señor. Y esos brazos son los tuyos que Dios quiere usar. Pero cerramos nuestro corazón por los prejuicios. Y algo que caracterizaba precisamente al pueblo de Israel, y más en los tiempos de Cristo, es que era un pueblo totalmente hipócrita. Un pueblo sumergido en una religiosidad sin Dios. Los fariseos habían hecho todas sus normas y todas sus reglas como si eso fuera Dios. Y ya no había amor a Dios, ya no había pasión por Dios, ya no había amor por las personas. Y en muchos casos sucede hoy lo mismo, incluso dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que haber amor, tiene que haber empatía, no puede haber rechazo entre nosotros. Tiene que haber una unión verdadera, porque esa unión nos la da la sangre de Cristo. Somos hijos de un mismo Padre y somos todos miembros de un mismo cuerpo en particular, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el momento en que tú dices, yo de lejitos, yo termino el culto y corro, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no saludo a nadie. En ese instante estás mostrando tu corazón. Estás mostrando que Dios no gobierna tu corazón, que tú eres tu prioridad, que tú eres tu Dios, que buscas satisfacerte a ti antes que a Dios. Pero deja recordarte algo. Si tú no le das honra y gloria a Dios, su iglesia sí. Su iglesia sí le da honra y gloria. Démosle adoración al Señor. Este hombre, estamos circunnavegando entre dos historias, Jairo y su hija y el flujo de sangre. Dos personas que se encuentran a Jesús entre la multitud al mismo tiempo. Y de pronto, este hombre postrado delante de él, clama, le pide, le ruega. La mujer llega por detrás, toca a Jesús. Entonces Jesús reacciona. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, yo no te toqué, no, ¿cómo crees, Señor? Brinca Pedro. Nuevamente nuestro hermanito Pedro toma la palabra, se para frente al Señor y le dice, Maestro, perdón, no sé si te has dado cuenta. Hay mucha gente aquí. La multitud te aprieta y te oprime y preguntas, ¿quién me tocó? Ya me imagino a Pedro así como diciendo, en esta sí le voy a ganar una al maestro. Pero pues no. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Al que busca, halla. Al que llama, se le abre la puerta. En otras palabras, el poder de Dios está disponible para los que lo buscan, para los que claman, para los que realmente saben quién es el Señor. Muchas veces nosotros queremos que las circunstancias cambien. En ocasiones he dado consejerías bíblicas a padres para qué hacer con los hijos, o en matrimonios, o en situaciones así. Y yo lo primero que pregunto es, ¿y ya oraste? ¿Y ya has clamado al Señor al respecto? Porque el pastor no viene con una varita mágica llamada Biblia y te dice, ya se arregló todo. No. Nos corresponde a nosotros, sí, seguir el consejo bíblico, obedecer lo que la palabra de Dios dice, pero hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor, porque el poder no viene del pastor, el poder viene de Cristo. El poder viene del Señor, el poder viene de Dios, hermanos. Es a Él a quien hay que acudir y Él nos está dejando saber esto aquí. Salió poder de mí cuando alguien me buscó con fe, cuando alguien se acercó a mi presencia, cuando alguien reconoció que a pesar de que el mundo le ha rechazado, de que el mundo le ha abandonado, le ha despreciado, sabía que en mí hay oportunidad de ser no solamente sanado, sino de ser abrazado y consolado. Hermanos, este mundo es muy duro y es muy cruel.
Y en ocasiones, tristemente, miembros de la iglesia también son duros y crueles con otros miembros, pensando que son mejor que otros. Lamentablemente, porque pues todos somos cortados de la misma tijera. Pero Jesús en alguna ocasión, un leproso se le acercó y le dijo: Maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero hacer contigo lo que nadie hace. Quiero hacer contigo la diferencia, porque el mundo te desprecia, te rechaza por quien eres y por lo que eres. Pero Jesús ve el valor real en cada ser humano, la imagen de su Padre en él. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Cristo ve a una persona sufriendo, Él está viendo a un ser creado a su imagen que está padeciendo. Y por eso la misericordia del Señor se manifiesta. Yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano, hermana. Dios quiere sanar. Dios quiere restaurar matrimonios. Dios quiere restaurar familias. Él quiere hacerlo. Pero ¿qué hay que hacer? Buscarlo. Buscarle. Él tiene toda la providencia, toda la provisión necesaria para transformar nuestras vidas. Incluso para llevar tu vida de la pereza espiritual a una vida diligente en el espíritu, ferviente en la búsqueda del rostro de Dios. Una vida que es mediocre en el estudio de la palabra. Él te puede llevar a ser alguien constante en el estudio de la palabra de Dios, pero hay que pedirlo. El problema es que a veces no queremos. Por eso se los dije, no vamos a Él porque sabemos lo que pide. Entonces, ¿qué hacemos, mis amados hermanos? Buscamos consejo con carne y sangre. Y a veces solemos buscar el consejo con los que opinan igual que nosotros. Oye, ¿qué opinas si esto? Y te dicen, pues hazle así. Ah, ya sabía, Dios me confirmó. Claro, porque estás buscando que te digan lo que tú quieres. Pero cuando vienes a Cristo, quiero recordarles algo, hermanos, y me lo recuerdo a mí mismo cada vez que voy a la Escritura. El consejo que Él suele dar va totalmente contrario a lo que yo quiero. Porque mi voluntad no es perfecta, mi voluntad es terrenal y su voluntad es perfecta y es celestial. Y la voluntad de Dios para nosotros es mejor que la nuestra, hermanos. Tenemos que ir a Él para que Él nos cambie, Él nos transforme, Él haga su obra en nuestras vidas, mis hermanos. Hay que ir a Él. Ese es un llamado a la responsabilidad del creyente, el llamado a la santificación consecutiva, continua, que tú y yo tenemos, progresiva en este mundo. Somos llamados a ser santos, no solo porque Cristo nos declara santos por su muerte sustituta en la cruz, sino que soy llamado a ser santo porque día a día yo me voy apartando para su gloria, para sus propósitos y para su obra. Eso es ser santo para Cristo. Ser santo no es decir groserías, ser santo es obedecer al Señor. Porque muchas veces decimos, yo ya no hago esto y aquello, mi vida ya está bien delante de Dios. No, tu vida cada día tiene que ser más como la de Cristo. Y créeme, va a llegar el día que mueras y nunca lo alcanzaste, pero Él te demanda que lo busques cada día para ser como Él. Jairo y esta mujer de flujo de sangre, de la cual no se nos da el nombre, tuvieron esa misma fe en saber solo en Dios está mi esperanza, solo en Cristo está la respuesta, no en los médicos. Ahora, ¿qué había gastado esta mujer en médicos? Todo su dinero. Entonces tampoco está en el dinero la respuesta, porque el dinero te puede dar muchas cosas, pero no te puede dar en muchos casos la salud, como lo vimos aquí en esta historia, y tampoco te puede librar de la muerte. De nada te servirán tus millones en el infierno, o de nada te servirán tus millones en el cielo. El punto es qué hago con lo que tengo aquí, hoy y ahora. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo uso? ¿Para la gloria de quién? Amén. Ahora, hermanos, Jesús responde, alguien me ha tocado, verso 46, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando
y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ay, ay, ay. ¿Cuántas cosas nos podemos evitar si fuéramos primero al Señor? Aquí probablemente pensamos, bueno, es que Cristo aún no iniciaba el ministerio y todavía Él no estaba ahí. Pero hoy está Cristo para nosotros desde que le conocemos. Y hay muchas cosas que nos podríamos evitar si fuéramos primero con Él. Mira, yo sé que Dios me puede sanar, pero voy a hacerme unos análisis. Me hablaron aquí de un hospital muy bueno. Ahora, yo no quiero decir, hermanos, hay que ser irresponsables y no vayas al médico. Yo no estoy diciendo eso. Pero el problema está cuando acudimos primero con carne y sangre y no vamos con el Señor. Ahora, a Dios en ocasiones le place sanarte a través de una cirugía y usar a un médico. Sí, puede hacerlo, claro, y lo va a permitir, sí. O puede de pronto darte un hígado nuevo, un riñón nuevo, también lo puede hacer, porque Él es Dios. Él sabrá sus razones, pero lo primero que hay que hacer es ir a Él. Esta mujer no quedó oculta. Ahora, ¿qué trajo la sanidad a esta mujer? La sanidad de Cristo. Cristo no quiso dejarla en una situación privada. Él quiso hacer público que esta mujer se había acercado a Él. Porque saben, mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos restaura de manera completa, no parcial. Y esto es una gran lección en nuestras vidas, porque a veces nosotros llegamos a Cristo y tenemos 5, 10, 15 años conociendo al Señor y decimos, bueno, en estas partes ya cambié, pero Dios sabe cómo soy, Él mismo así. En este lado yo todavía no, porque no lo sé hasta que me muera. No, lo que Él inicia lo completa y lo perfecciona. Filipenses 1:6 nos dice, persuadidos de esto, que el que inició la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, la perfección viene en el día en que somos glorificados. O sea, en ese momento viene la perfección, pero durante el tiempo hubo un proceso de transformación que el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí. Entonces, no puedo yo decir soy igual que ayer. Claro, no somos como seremos mañana, pero ya no debemos ser como ayer, porque el Señor nos santifica y por eso el Señor nos va llevando a su palabra. Los pecados que habían en mí hace un año no deben estar hoy. Quizá haya nuevos, ocultos que van manifestándose, apareciendo, pero hay cosas que el Señor nos debe llevar ya de alguna manera a conquistar pecado en esas áreas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a Él constantemente. Tenemos que ir al Señor. Cristo no solamente sana a esta mujer, sino que pone en evidencia la sanidad para un propósito también de restitución en la sociedad para esta mujer. Recuerden que una mujer con flujo de sangre, al igual que un hombre o mujer con lepra, eran considerados inmundos. Y si entraban a una ciudad o a un lugar, debían decir inmundo, 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 y la gente se tenía que separar, se tenían que quitar para dejarlos pasar libremente, y así nadie se contagiaba. Por eso esta mujer, muchos de nosotros pensamos que solamente llegó postrada por detrás por una señal de rendición. No solamente eso, ella no quería ser vista. Porque en el instante que ella se hubiera acercado normal, caminando entre la multitud, la gente hubiera dicho, una inmunda, y se hubiera hecho ahí un escándalo. Esta mujer se filtró por abajo, por decirlo así. Ella quería llegar a Jesús y no le importó nada. Pero fue astuta. Si llego de pie, no llego. Si llego por debajo, puede que llegue por lo menos ¿a qué? Al manto. Al manto. Ni siquiera tenía que llegar su rostro al manto. Estirando la mano, lo iba a alcanzar. Si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, si ese poder salió del puro manto del Señor, ¿qué no puede salir del Señor cuando tenemos acceso a Él por medio de su Espíritu Santo? Tenemos que dejar de dudar del Señor. Y tenemos que empezar más bien a dudar de nuestras propias fuerzas
e ir al Señor, que Él siempre es fiel y certero en lo que dice. El Señor la restituye, y en el versículo 48, no solamente la restituye socialmente. ¿Por qué? Porque cuando ella queda en evidencia que fue sanada, inmediatamente la sociedad ya no la puede considerar inmunda. Y nuevamente se reintegra al pueblo. Pero en el versículo 48 además le dijo: hija, tu fe te ha sanado. No, salvado. Ve en paz. Wow. La fe de esa mujer trajo la salvación de parte del Señor. Porque ella buscaba solamente su fuente de gracia en Dios. Ya no tengo nada. No tengo dinero. Soy despreciada. Soy rechazada. Una mujer que no tiene razón ni sentido de estar en este mundo. Porque seguramente ni con sus hijos podía estar, si es que los tenía. Totalmente en exilio. Y Jesús ahora no solo le concede la sanidad, sino le concede la salvación. Hermanos, así de grande y misericordioso es Dios. Porque Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ella solo buscaba sanidad, pero el Señor la recibió como hija. Porque en ese instante que la salva, la adopta como hija suya. Y ahora ella podía clamar: Abba Padre, Abba Padre. Estaba hablando aún cuando vino entonces uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, y le dijo: ¿qué crees? Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Imagínense, hermanos, el sentir en ese hombre llamado Jairo en ese momento. Dejé mi posición de principal, mi estima y valor ante el pueblo como fariseo de fariseos, para venir a humillarme delante de este hombre, que sé que tiene el poder, pero no lo hizo. Mi humillación delante de él no valió la pena. Él pudo pensar algo así. No lo sabemos, no lo dice el texto. Pero ponte en su lugar. Por eso quise poner desde un principio el contexto religioso de la vida de Jairo. Y cualquiera en ese momento hubiera gritado de enfado, hubiera dicho: pero ¿cómo es posible? Vine aquí, me postré delante de ti, me humillé delante de ti. Ahora el pueblo va a decir que te reconozco como Mesías y tú no hiciste nada por mí. No está lejano a lo que pudo haber pasado en su corazón. Pero el Señor honró su fe. Le dijo: no temas, no temas. Cree solamente y será salva. A ver, espera. No le está diciendo que va a ser sana. Porque hay casos que hubo sanos y no salvos. Como 9 leprosos que no regresaron a darle gloria a Dios, solo uno. Y al que regresó a darle gloria a Dios, Cristo le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros se fueron muy sanos, pero murieron y en algún momento fueron al infierno. Pero la salvación. Ahora entonces, en el instante que le dice: cree solamente y serás salva, Jairo en ese momento pensó: hey, lo mismo le acaba de decir a esta mujer. Y esta mujer está viva. Ok, voy a creer en ti. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. No sé por qué, pero siempre apartaba a estos 3. Lo hizo en Getsemaní, lo hizo en el monte de la Transfiguración y aquí lo vuelve a hacer.
No se llevó a los 12. Iban con él, pero solo metió a 3 con él para que testificaran de esto. Porque todo debía constar en boca de 2 o 3 testigos. No había necesidad de más. Y apartó a estos 3, entraron a la casa de Jairo. Entró con Jairo, con su esposa de Jairo, y estaba por supuesto el cuerpo de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Hermanos, palabras incongruentes para la mente humana. Probablemente había un médico aquí que dio el diagnóstico. Miren, avísenle a Jairo que ya su hija falleció. Ahora, piensen por un momento. Fue un siervo de la casa de Jairo a avisarle a Jairo, oye, tu hija ya murió, y luego regresaron. Hermanos, eso no es en 5 o 10 segundos. Podemos verlo de un versículo a otro, pero pasaron minutos. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero lo suficientes para que se dieran cuenta que ese cuerpo había muerto. Entonces, lo que llega y dice Jesús no tiene congruencia con lo que sus ojos ven. Otra lección espiritual que Dios nos quiere dar a entender. Lo que tú estás viendo, amado hermano, amada hermana, Dios tiene el poder de poderlo transformar. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias cuando tus ojos te indican todo lo contrario. Ese es el Dios en el que creemos, iglesia. Es el poder de Dios manifestado. Ahora, en ocasiones como en estos fue resurrecciones, en otras ocasiones fueron sanidades. En tu vida, en mi vida, el mayor milagro que se puede manifestar, que es pasarnos de las tinieblas a la luz y a su vez, por su gracia, podernos brindar durante el tiempo que caminamos con Cristo en este mundo, de sus señales y maravillas también. Porque Dios es proveedor, Dios es misericordioso, y yo sí creo en un Dios que en el día de hoy puede y quiere obrar milagros. Yo sí creo eso. ¿Todo lo hace conforme a su voluntad? Sí. ¿La oración debe de ser sujeta a su voluntad? También. Pero Dios puede hacerlo porque Él es Dios. Y Él nos da lecciones en su palabra, donde Él nos está diciendo, amados hermanos, lo siguiente: lo que tus ojos ven no es lo que yo veo. Y claro, nosotros podemos ver la circunstancia en el matrimonio, las circunstancias con los hijos, las circunstancias en tu propia vida, con tus propios pecados, donde dices, no veo para dónde. Señor, la verdad, no sé qué hacer. Soy débil, caigo, cedo, grito, me enojo. No sé qué hacer, Señor. Ya no veo para dónde. Tengo años congregándome, me digo siervo tuyo o sierva tuya. Estoy ahí, hago, deshago, oro, pero no sé qué hacer. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos? Y es cuando el Señor nos muestra que hemos hecho todas esas cosas en nuestras fuerzas y no descansando en Él. Una cosa es decir Dios es soberano y otra cosa es decir descanso en su soberanía. Porque sí, ciertamente Dios va a hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Pero yo debo descansar en que Él está entonces en su trono. Porque si no tengo esa paz, no va a haber el descanso que esta mujer de flujo de sangre tuvo al final cuando fue sanada. Porque esa mujer en ese instante pudo haber dicho, ya yéndose gozosa porque Jesús la sanó, y si mañana me regresa la enfermedad. Oye, ¿y si nada más fue temporal o la emoción? Hermanos, es en serio. Pudo haber pasado en algún momento esto, pero no. Jesús fue muy claro, ve en paz. Y entonces, ¿qué sucede con la iglesia cuando tiene promesas de parte de Dios, cuando les dicen lo siguiente? Mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero andamos corriendo como locos por todos lados, con miedo a todo lo que sucede en este mundo y no descansando en el Señor cuando nos dice, toma mi paz, toma mi tranquilidad. No te afanes por el día de mañana, no te afanes por lo que ha de venir, no te afanes por la comida, no te afanes por el vestido, porque tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué nos exhorta Mateo capítulo 6 cuando Jesús enseña al Padre Nuestro? Pide, ten relación, ten gratitud. Señor, el pan nuestro, dánoslo cada día. ¿Qué dice Jesús? ¿Que el pan de quién es?
nuestro. Jesús, Dios no come, Él es espíritu. Nosotros sí. El pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Qué hay que hacer? Pedirlo. Ahora, no es nada más el Señor, que venga pan a mi mesa, quiero una pizza. No. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer lo que nos toca y el Señor proveerá. El Señor honra el trabajo, el Señor honra esas cosas. Y si dices, es que yo siempre he hecho, me he esforzado y no logro prosperar, este de aquí al lado nada más vende esas cosas y mira, ahora ya tiene casa y carros. No te molestes cuando ves que el impío prospera de esa manera, porque toda riqueza que se produce rápidamente se desvanecerá. Dios es fiel, hermanos. Si Dios nos quisiera a todos ricos y multimillonarios, ¿qué crees? Lo seríamos. Pero Dios quiere tu corazón. Dios no quería que el reconocimiento de Jairo. Dios quería el corazón de esa familia. Dios no quería que la mujer de flujo de sangre solamente fuera sana y ya. Quería que le conociera como su Padre, como su Dios. Hermanos, la mente de Cristo, sus pensamientos y sus caminos, como dijo Isaías, van más allá que los nuestros, más altos que los nuestros. Y nuestra fe es muy limitada, muy corta. Nuestra fe está aquí, hermanos. Y Dios está en los cielos. Si has resucitado juntamente con Cristo, entonces pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. Pero estamos tan preocupados por las cosas del mundo que se nos olvida quién es el Señor, su poder, su majestad, su provisión y su sustento. Así que entrando a casa, estaban todos llorando, verso 52, y de pronto les dice lo más ilógico: no lloren, no está muerta, está durmiendo. Ay, de veras, no sé por quién fueron, pero hubieran pensado así, hermanos. Yo hubiera pensado eso. Si hubiera sido el médico ahí en esa casa y doy un diagnóstico, o los familiares que están ahí dicen, ya está muerta, ¿a quién fueron a traer que viene a decir estas cosas? ¿Por qué me atrevo a decir las cosas así, hermanos? Porque hacían burla del Señor. Hacían burla de Él. Porque Jesús les dijo, no está muerta, está dormida. Ahora, en nuestra humana mente carnal, hubiéramos pensado, reitero, lo mismo. Se burlaban de Él, mas Él tomándola de la mano, clamó diciendo, Talita Cumi, que es muchacha, levántate, o niña, levántate. Hermanos, ¿cuánto le costó al Señor levantar un muerto? Ven, levántate. Una roca separando el cuerpo de Lázaro, su amigo. Jesús afuera, Marta y María llorando, todos haciendo un lamento. 3 días ya muerto el cuerpo allá adentro. Lázaro, levántate. Salió. Y dice Jesús, ¿qué no hará vuestro Padre Celestial con vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde está el problema? En nosotros, que a veces no creemos lo que Dios puede hacer. Ahora, la respuesta de Dios viene cuando Él quiere. Si no, pregúntale a Daniel, el siervo Daniel que estuvo orando. Él estuvo clamando, él estuvo orando, y el arcángel Gabriel fue enviado desde el principio de su oración. Pero llegó por ahí del día 21. Estaba batallando con un principado, el príncipe de Persia, que dominaba el imperio persa en aquel momento, como un principado demoníaco. Y dijo, y cuando acabe con este vendrá el príncipe de Grecia, que fue el imperio griego que vino después del Medo Persa. Es decir, los principados espirituales demoníacos gobernando sobre los imperios que había en aquellos tiempos. Y cuando llega entonces Gabriel,
habla con Daniel y le dice, eres muy amado y quiero que sepas algo. Desde el principio de tu oración, esta fue escuchada, pero fui estorbado por esto que les acabo de decir. Pero ya estoy aquí. Ahora, Daniel pudo haber orado el primer día y olvidarse del asunto. No, él siguió orando hasta que la respuesta llegó. Gran lección. Porque a veces decimos, no, ya oré hoy. Ah, pues ya oré, Dios ya sabe, cuando Él quiera lo hará. No, hermanos. Si realmente algo te preocupa y te interesa, como la salvación de tu familia, no creo que ores un día y ya. Me imagino. Porque entonces ahí se notaría cuánto te importan. Perdón que lo diga así. Ah, pero como Dios no lo salvó en este año, ahora ya ni voy a la iglesia. Pues como no, yo estuve orando. Hermanos, ese es el problema del ser humano. Que queremos los milagros de microondas express al instante. A esta mujer le costaron 12 años de su vida y todo su dinero, por decirlo así. No estoy diciendo que tengas que venir a dejar todo tu dinero. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que puede tardar el tiempo que Dios quiera y que probablemente está más allá del tiempo que tú estás dispuesto a esperar. Pero finalmente Dios responde. Aquí hay una gran diferencia. Jairo tenía una hija de 12 años. Jairo disfrutó a su hija por 12 años. La mujer estuvo enferma por 12 años. Son dos contextos totalmente diferentes. A una mujer la dejó Dios sufrir por 12 años. Al otro, Dios le permitió disfrutar a su hija por 12 años. Y Dios a ambos les concedió el mismo milagro, la sanidad y la salvación. La mujer pudo haber dicho, oye, qué injusto eres, Jesús. Pues me hubieras sanado desde el primer día. Esta jovencita acaba de enfermar, tendrá algunos días enferma y ya vienes y la sanas. Que padezca un rato, que sepa lo que se siente el sufrir. Pero aquí nos damos cuenta cómo en dos casos totalmente diferentes, en el mismo periodo de tiempo, en Dios está la misericordia y nunca hay injusticia. Porque así como con los obreros de la viña, dice Jesús, que los contrató desde la primera hora de la mañana, o a los que contrató hasta el final de la tarde, al final a ambos les dio igual. Los de la mañana dijeron, nos va a dar más, porque al que contrató a las 6 de la tarde, le dio lo mismo que nos dijo a nosotros. Y llega y le paga el dueño de la viña a los de las 9 de la mañana, y le dio lo mismo que al que contrató a las 6 de la tarde. Y se enojaron con el dueño de la viña. Oye, pero nosotros estamos contigo desde la mañana. Y el señor dueño de la villa le responde, ¿qué a ti? Si quiero darle a este lo mismo que a ti. ¡Wow! Son grandes lecciones de fe, iglesia. Porque a veces pensamos, híjole, es que pues yo tenía mi enfermito, mi enfermita, y pues se fue con el Señor. Y aquí al lado el hermano, pues sí le sanaron a su enfermito. Y a veces nuestro corazón tiende a endurecerse con Dios por estas cosas. Pero Dios nos deja este tipo de lecciones en su palabra para que aprendamos a entender de una vez por todas que Él es soberano. Y que si Él sana, sana. Y si no, no. Y en ambos casos debemos decir, a Dios la gloria. Grandes lecciones que Dios nos da. Mas él entonces la toma, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. En otras palabras, para que vean que está viva. Denle de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahora quiero cerrar con lo siguiente. Hemos aprendido la lección de todo esto, creo. Pero al igual que Jairo y su familia, tú y yo hemos recibido una indicación o una orden. En el versículo 56 dice que Él les mandó que no dijesen a nadie lo que Él había hecho. Por el otro lado, a ti y a mí se nos ha mandado ir y decir lo que Él ha hecho.
tenemos que obedecer. Tenemos que llevar el evangelio. Hay muchas personas que se encuentran como esta mujer en el flujo de sangre. Muchas personas que están como Jairo, o que están como tú o como yo antes de conocer del Señor. Perdidos, sin rumbo, en vicios, en situaciones deprimentes en sus vidas, que para ti, para mí diríamos, no hay esperanza. Pero Dios es poderoso para sacar del lodo, del fango, a cualquier tipo de persona, como a mí o como a ustedes. Porque Dios en su poder y su misericordia lo hace para su gloria. Y a ti y a mí se nos ha comisionado lo mismo. Que toda carga del corazón que tengamos hoy, seamos obedientes, llevándola a los pies de Cristo, entregándole todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades. Tú no puedes llevar ese yugo, hermano, hermana. Tú no puedes. Tu matrimonio se puede haber convertido ya en un yugo. Tu familia, tus hijos, la situación con un hijo o tu hija en situación de perdición se puede haber convertido ya en un yugo sobre tus hombros. Pero el Señor nos dice así: vengan a mí, todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Y hallaréis descanso para su alma. Eso es lo que promete el Señor. Pero hay que ir a Él, iglesia. Y por el otro lado Él nos dice: trae todo eso a mí, para que entonces lleves mi yugo, dice el Señor, porque es más ligero y fácil de llevar. ¿Cuál es el yugo que el Señor nos da? Ve y predica el evangelio. ¿Y cuál es el yugo que Cristo quita de nosotros? Toda tu pesadez, todas tus pruebas, todas tus cargas, todos tus afanes. Yo creo que es un trueque injusto, porque Él no merece llevar todas nuestras cargas. Él no merece llevarlo todo eso, pero por amor lo hace. Y Él pone sobre ti y sobre mí un solo yugo ligero. Ve y predícale a las personas de mí. A Él la gloria, iglesia. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie y que ahí en su lugar puedas pedirle al Señor, ahí en tus propias palabras, puedas pedirle al Señor que te ayude con esas cargas, con esas cargas del corazón. Entrégaselas al Señor. Habla con Él, Él está aquí. Él escucha nuestro clamor, Él escucha nuestro corazón. Él quiere oírlo de ti, Él quiere escuchar de tu corazón, de tu sentir, tus necesidades, tu dolor, la opresión que hay en tu corazón. Él quiere escucharlo, hermanos. Díselo al Señor, dile: Padre, ayúdame, líbrame de estas cargas, líbrame de este dolor, líbrame de este sufrimiento, porque yo no puedo llevarlo. Yo no me considero lo suficientemente fuerte para poder con esto más. Díselo al Señor. Dile: Padre, no puedo más con esta situación, no puedo más con esta circunstancia. Abre tu corazón al Señor y díselo. Dile: Señor, no puedo más con esto. Y el Señor es fiel, el Señor es misericordioso. O aún tu carga puede ser apatía, o tu carga puede ser orgullo, tu carga puede ser soberbia, que no has sido humilde delante del Señor. Dile: Señor, ayúdame, quebranta mi orgullo, quebranta esa soberbia en mi corazón. O incluso puedes estar esta mañana con duda, con incredulidad en tu corazón. Dile: Padre, a veces dudo, a veces no creo, a veces me falta la fe. Hay que ser honestos también delante del Señor, y Él es fiel para manifestarse en nuestras vidas conforme a su misericordia. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí estamos hoy en esta mañana, Señor, presentándonos delante de tu presencia, delante de tu trono, delante de tu majestad, clamando por misericordia para nosotros, clamando por misericordia para nuestras vidas, clamando, Señor, porque en amor tú nos fortalezcas, tú nos ayudes, Padre, a dejar atrás todas estas cargas, estas diferencias que podamos tener en el matrimonio, estas diferencias que podamos tener con los hijos, estas situaciones de laborales, la falta de dinero o el orgullo en nuestro corazón por la abundancia de riqueza, cualquiera que fuera la situación. Padre,
presentamos delante de ti cada una de nuestras cargas. Señor, escucha a tu pueblo. Aquí está tu iglesia que dice: Padre, perdóname si he querido hacer las cosas en mis fuerzas, si he querido resolver las cosas en mis propias fuerzas, con mi propia inteligencia, y vengo a ti, Señor, para que me ayudes, para que los resultados sean diferentes, para que las cosas no sean como yo quiero, sino como tú quieres que sean, Señor. Pídele al Señor, iglesia, hermano, hermana, pídeselo al Señor, que no te dé vergüenza que te escuche el de al lado. No, levanta tu voz al Señor, dile: Padre, ten misericordia de mí, visita mi familia, visita mi propia vida, Señor, en esta mañana. No quiero salir igual de este lugar, no quiero salir ignorando lo que has hablado hoy a mi corazón, sino quiero ser diligente, quiero ser alguien obediente, alguien que crece en tu palabra, alguien que crece en tu voluntad, alguien que se humilla a los pies de Cristo, alguien como Jairo, que no importa perderlo todo ante este mundo con tal de ganarte a ti, o alguien como la mujer de flujo de sangre, que lo pudo haber dejado todo atrás, que ya no tiene nada, no tiene esperanza, pero que sabe que en Cristo está su riqueza, que en Cristo está su fortaleza, que en Cristo está todo lo que necesita para el bien de su alma y para la eternidad. Oh Señor, quebranta yugos, Señor, quebranta ataduras en medio de nosotros, lo que no nos permita crecer, lo que no nos permita madurar, lo que no nos permita ser verdaderos cristianos delante de ti y comportarnos con vidas piadosas, Señor. Ayúdanos, obra tú en medio de nosotros. Papito hermoso, te ruego que ninguno salga aquí en esta mañana sin ver tu gracia, sin ver tu gloria, sin ver tu obra sobre sus corazones, sobre sus familias. Iglesia, debemos comenzar a creer lo que Dios dice en su palabra. Debemos creer lo que Él ya habló, porque escrito está. Aquí no estamos trayendo confesión positiva, ni arrebatando, ni declarando, sino creyendo lo que Dios ya habló, lo que Dios ya dijo. No te limites, iglesia, ve al conocimiento del Altísimo, ve al conocimiento del Señor, humíllate, arrepiéntate, ven a Cristo y el Señor mostrará su gloria sobre tu vida, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fiel. No hay otro como nuestro Dios, no hay otro como nuestro Señor, digno, santo, sublime, hecho más majestuoso que los cielos. No hay otro como Cristo, no hay otro como nuestro Redentor, no hay otro como nuestro Salvador, iglesia. Oh Señor, te alabamos, te adoramos, Jesús, te exaltamos, Padre. Nos unimos, Señor, a ese coro celestial que te adoran día y de noche, que exaltan tu nombre y que dicen: Santo, Santo, Santo sea Jehová, Dios de los ejércitos. A ti, Señor, damos gloria, a ti damos honor, Señor, porque sabemos que lo que tú haces es perfecto y es para siempre. Lo que tú hiciste sobre la vida de esta mujer no fue temporal, la salvación que le concediste fue eterna, y tú le prometiste a la hija de Jairo lo mismo, la salvación, y creemos que así fue, Señor, y creemos que sobre nuestras vidas también así lo es, Padre, que tú nos has dado salvación y vida eterna por medio de Cristo. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y ahora pido también, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Si hay alguien aquí hoy en esta mañana que aún no te ha confesado como Señor y Salvador, oh Señor, convence en su corazón. Lleva al arrepentimiento su vida, que no salga con la ira de Dios sobre sí mismo de este lugar, sino que venga a ser justificado, vengan a estar a cuentas por causa de Cristo, que pueda ser perdonado de sus pecados y que pueda ser salvado para la eternidad, Señor. Oramos por salvación también en este lugar, Padre, en esta mañana. Oh Señor, ten misericordia de todos los que estamos aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Señor, y damos gracias. Y podemos dar gracias, iglesia, porque haga o no haga el Señor lo que hemos pedido, Él siempre merece gloria y Él merece la adoración. Pero Él es bueno y nos va a dar lo que es mejor para nosotros según su criterio y según su voluntad. Así que aprende a esperar en la voluntad de Dios. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Dios la gloria. Aleluya.